Bueno, lo prometido, los desafíos de la comunicación política. Este año este panel tiene, como siempre, digo, es un panel interesante. En año electoral se vuelve más interesante, así que les agradezco a nuestros invitados por acompañarnos. A Juan Curell, voy a empezar desde la punta para acá. Juan Curell, que es presidente de Alaska Comunicación. Juan Germano, cofundador y director de Isonomía Consultores. Y Carlos Fara, presidente de Fara Vegetti. Les voy a hacer como un set de preguntas más comunes para no ir entrando cada uno, pero digo, así les doy la oportunidad de que cada uno me vaya dando su visión sobre los candidatos o precandidatos, algunos ya lo van a hacer. Y la primera que les quiero hacer es, todos los procesos electorales tienen algún hecho que los impacta y les da alguna particularidad. En algún momento fue el voto bronca. Hace 2 años fue un poco la reacción de la gestión a la pandemia. ¿Qué podemos decir hoy que marca esta elección? Si tuviéramos que buscarle, no sé si un denominador común, pero digo, ¿hay un factor que uno tiene que decir, bueno, esto es común a todos los candidatos? Carlos, ¿querés pensarlo? Me da la impresión, primero, obviamente, digamos, están todos compelidos a tratar de explicar cómo se sale de la crisis, ¿no? Sí. Desde ya. Indiscutiblemente, pero me parece que es un escenario muy particular, como nunca, inédito, porque llevamos 3 gobiernos seguidos que terminan con balance negativo, ¿no? Es así. Con lo cual eso influye sobre la psiquis colectiva, y si yo tuviera, más allá de los problemas obvios, diría falta de futuro, ¿no? Es decir, una población totalmente desahuciada en ese sentido, ¿no? Juan. Sí. Estaba tentado a hablar de la participación, que me da la impresión de que es un tema. Tiene un tronco con lo que dice Tiene un Carlos, tronco, sí. y por eso me voy a enganchar con lo que dijo Carlos. Hay algo interesante cuando uno plantea una campaña electoral, una pregunta muy básica, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se juega en esa elección, ¿no? No siempre es tan claro y no siempre todos los candidatos pueden responder a ese mandato. Y de la mano de lo que planteaba Carlos, me da la impresión de que podría ser que el mandato de esta elección sea una elección de cambio, ¿no? En donde, bueno, Milei se presenta con un tipo de cambio determinado, Patricia Bullrich busca representar otro tipo de cambio, Horacio Rodríguez Larreta otro, y la dificultad radicaba, como todo, me parece, cuando es una elección de cambio, en cómo hace el oficialismo para presentarse o poder responder, en parte, a una demanda bastante clara de que el rumbo tiene que ser otro. Y ahí es donde, digo, el enorme desafío que aparece en la figura de Sergio Massa, creo que tiene que ver en cómo logra representar no la continuidad de este gobierno, sino presentar con su forma, sus modos, su estética, su comunicación, que pueda responder a esta pulsión bastante fuerte de cambiar las cosas, porque venimos de 3 gobiernos que las cosas no les van bien. Vamos encontrándole el hilo. Juan, digamos, tenemos un poco gobiernos que terminan mal, la necesidad de un cambio, digamos, este es un poco el vector común para la campaña. Con el desafío de que ese cambio sea verosímil, ¿no? Es ecualizar estas frustraciones con un mensaje electoral, que ahí está el gran desafío que algunos absorben de una manera u otra. Si vos preguntás una palabra, yo diría resignación es la palabra, ¿no? Ninguno de los candidatos que le está prometiendo a la gente que el día de mañana, digamos, o si se lo prometen no es lo que la gente está escuchando. Nadie está esperando una solución fácil ni rápida. Entonces, ahí, bueno, hay algunos que dicen, vamos a, digamos, profundizar las contradicciones, si se quiere, en términos hasta marxistas, y vamos a llevarnos puesto todo lo que queda, pero para empezar ya hacia otro lado, y hay gente que dice, bueno, me saco la curita, no sé, me banco, pongo el hombro a la jeringa, porque algo hay que hacer, aunque sea con dolor, y otros que en verdad tratan de canalizar la frustración desde el lado de, bueno, tener un poco más de paciencia, que esto tal vez funcione. En todo caso, el que se quiera salir mucho de la noción y de la conciencia, que la gente no cree que esto tenga una salida inmediata, para mí no va a generar ningún resultado. Les voy a preguntar ahora cómo ven a los principales candidatos, así para que cada uno me plantee, una mirada sobre Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. Carlos, si querés empezamos por cómo lo ves a Sergio Massa y a su desafío de ser ministro y candidato.
Bueno, obviamente complicadísimo, ¿no? Porque, aunque más no sea por el solo hecho de estar en esta coalición oficialista en el peor momento. Lo que es cierto, digamos que hay, las dificultades son como muy obvias de Sergio Massa. Lo único que yo marcaría, digamos, es la gran habilidad política del personaje para poder eventualmente transmitir y mandar mensajes o generar una serie de señales de confianza que puedan romper lo que hoy es un techo, ¿no? Me parece que es eso, básicamente, que si algo puede destrabarse en función de su habilidad personal, no tanto por las razones de contexto, ¿no? Juan. Sí, fuera de lo obvio de las dificultades, diría, yo creo que lo que le otorga a Sergio Massa es una percepción de competitividad mayor. No sé si será verdad o mentira, nunca sabremos si Guado de Pedro hubiese sido mejor candidato. Ahora, la percepción adentro de la coalición oficialista, la percepción en el resto de la dirigencia política, y ahí me parece el punto más interesante, si la ciudadanía lo percibe también como un dirigente más competitivo y en función de eso revé sus preferencias electorales. Digo, tal vez no tanto, por supuesto que Massa tendrá el desafío gigante, sobre todo después de una primaria con Grabois, de contener los diversas colores que tiene la coalición oficialista. Pero vuelvo a lo mismo, me parece también interesante ver qué percibe un votante desencantado de Juntos por el Cambio cuando enfrente percibe un candidato más competitivo de lo que podía ser otro. Al menos en la percepción. Eso lo hace cambiar de parecer, lo hace reelegir otra cosa. El que se había ido vuelve, ¿no? O dentro de las dos facciones de Juntos por el Cambio elige una por sobre otra solo por percibir lo más competitivo para elegir contra ese. Ahí creo que hay un poco de desafío. Interesante, hay que ver un poco, tal vez haya que dejar correr un poquito la campaña de la PASO como para ver si esa percepción se empieza a comprobar. Juan, ¿vos cómo lo ves a...? Sí, que lo tiene que hacer, pero sin olvidarse que es el candidato menos confiable para el sector más intenso de los votantes de Cristina. Entonces tiene un primer desafío, es cómo movilizarlos y cómo traccionar. Digamos, hoy las campañas dependen mucho de la movilización individual, digamos, ¿no? La fragmentación lleva a eso, la polarización también. Entonces, bueno, ahí es cuando uno se encuentra que el techo y el piso empiezan a estar al mismo nivel. Y la gran pregunta es, ¿de dónde saco un voto más? ¿No? ¿De dónde saco con un juicio ya tan denso sobre su figura, porque está hace 20 años en la palestra, ni hablar la de Cristina y la de todo el equipo político que lo rodea? Es muy difícil de ver, bueno, ¿quién ya se sabe qué es lo que representa esto, ¿no? De todos modos, y digamos, para dejar el beneficio de la duda, es cierto que si llega a meterse en el balotaje, las campañas del balotaje son elecciones aparte, ¿no? Lo vimos en muchos lugares. Bolsonaro debería haber perdido la elección por 10 puntos contra Lula si se hubieran mantenido las tendencias que figuraban en los estudios antes de que empiece la campaña. Terminó perdiendo por 0,5%. Lo mismo pasó con Hernández frente a Petro en Colombia y lo mismo pasó en campaña que participé en 2015 cuando arranca la campaña de Scioli contra Macri. Macri estaba muy por encima de Scioli en las encuestas del balotaje y termina a poco menos de 3 puntos. Por lo tanto, bueno, ahí hay algo que la polarización agrupa desde la repelencia por lo que hay enfrente, que puede darle una mínima oportunidad. Horacio Rodríguez Larreta, Carlos. El hombre que trata de hacer del diálogo una virtud. A ver, yo creo que me parece que él está bien sintonizado si esto fuera una elección general, ¿okay? Y ni hablar un balotaje, porque está claro, digamos, que es la discusión por el centro, que es como el santo grial, ¿no? Finalmente, digamos, es el que decide. El problema es que esto es una elección más fragmentada, es una elección de paso, con lo cual esta es eliminatoria, no es que a ver cómo te va en y después vemos. Me parece que no llega en su mejor momento, me parece que hay más allá de del tema de la, digamos, discusión sobre si es tibio o no, me parece que todo el verano y una serie de cuestiones, como este tema de humanizarlo, no me parece que fueron felices, ¿okay? Pero, digamos, obviamente, después esta película, más allá de la opinión pública, en términos políticos, recién empieza. Ahora todos los soldados encolumnados en cada ejército también empiezan a jugar territorialmente. Y eso, bueno, puede llegar a tener, digamos, alguna incidencia. Vamos a ver. Juan. Sí, yo diría, de la mano con lo anterior, ¿no? Que esta percepción de competitividad que tiene el oficialismo con la figura de Sergio Massa. El cierre político de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Donde es un cierre con mucho volumen político.
es una discusión entre pragmatismo e identidad. La discusión de Juntos por el Cambio, voy a hacerlo brocha gorda, ¿no? Pero pragmatismo en la figura de Larreta con Carrió, con Pichetto, con Esper, con Houghton, con Morales, con Pose. O la figura de la identidad con Bullrich Petri. La misma discusión que tuvo el oficialismo. ¿Es identidad con Guado o es pragmatismo con Massa? Bueno, solo que la definen en la cancha abierta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede vender en la campaña Horacio Rodríguez Larreta que justamente ese pragmatismo es lo necesario para enfrentar a un oficialismo que se percibe más competitivo? ¿No? Y es un poco lo que decía Carlos de primaria y general, ¿no? Sí, eso sí. Ahí está el gran desafío. Si él puede, con su campaña, y yo creo que las campañas van a importar, con su campaña poder hacer de eso, que en una primaria podría ser una debilidad, poder transformarlo, pero en la primaria, lo cual el tiempo es corto, en una especie de virtud de cara a lo que viene. Vamos a ver. Juan. Sí, coincido, pero además con una cuestión que políticamente da la sensación de que Larreta hace esa apuesta hacia la amplitud y el pragmatismo y a ver cómo hacemos para gobernar una vez que... Pero enunciativamente es más sinuosa su comunicación, ¿no? Digamos, la manera en que se presenta, ¿no? Entonces, él busca en algunos momentos mostrar ser el candidato del diálogo, el candidato que se va a sentar con todos, pero inmediatamente después, cuando lo tensiona su coalición desde un extremo, él siente la necesidad de corregir, ¿no? Y aclara, no, yo con Massa es el kirchnerismo, yo con el kirchnerismo no me siento a ningún lado, entonces empiezan a haber ciertas contradicciones. A mí me parece que a él le ha faltado tal vez una estrategia comunicacional más asertiva respecto de cuál es el lugar que lo ocupa dentro de esta fragmentación que decía Carlos antes, ¿no? ¿Es el lugar del pragmático que dice Juan? Digamos, ¿es efectivamente eso? Bueno, bancátela. Ser moderado o ser de centro no implica ser débil, digamos, no implica no ser claro, no ser firme en las posiciones. Bueno, y ahí creo que se le ve cierta blandura. Es lo que está tratando de transmitir ahora, me parece. Tal vez tarde. Sí. Vamos a ver. Bueno, Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que llega en su mejor momento, ¿no? En cuanto a opinión pública, sin lugar a dudas, esta percepción de competitividad. Viene navegando la cresta. Viste que se empiezan a armar consensos en el mundo de la política, en los medios, los periodistas, digamos, más allá de los números. Y eso, tarde o temprano, digamos, también es una percepción social, eso por un lado. Me parece que sí, no tuvo, digamos, el mejor cierre político, otro volumen político, pero también es cierto, digamos, que la que vota es la gente, digamos, y los dirigentes pueden llegar a pasar en ese punto como más desapercibidos. Me parece, digamos, que es fundamentalmente actitud, ¿no? Porque después, digamos, en algunos aspectos, da la impresión, digamos, que está un poco patinando, digamos, en algunas definiciones, independientemente de lo certero de eso. Pero creo que hoy es más competitiva que Horacio, digamos, en este esquema. Juan, actitud, identidad. ¿Por dónde va Patricia? No, creo que está cómoda con su identidad y su modo. De hecho, la elección de Luis Petri como vice es como la evidencia que buscó fortalecer aún más la percepción que ella da. Entonces creo que se siente muy cómoda en ese proceso, se la nota. Sobre todo de cara a una primaria, creo que si llega a ganar la primaria en agosto, ahí hay un desafío interesante en cómo el santo grial, ¿no? Que recién se decía. Históricamente el voto está más en el medio, ¿no? Es cierto que la figura de Milei parece romper esta norma, ¿no? Pero ahí es interesante ver cómo sigue, también cómo juegan los que se van, ¿no? Pero interesante, lo que parece bastante cómodo para la primaria, hay que ver cómo lo reacomoda para el futuro. Juan, ¿cómo la ves a Patricia? Que sí, que de superarse la instancia primaria creo que tiene más posibilidades de disolver el voto de Milei y tratar de atraerlos, y de esa manera un escenario que hace un tiempo parecía medio improbable, que es de un resultado en primera vuelta, una victoria en primera vuelta, se vuelva ya uno de los escenarios posibles, ¿no? Bueno, nos queda para el final Javier Milei. Libertario. Un libro para escribir. Tratemos de que no hagamos otro seminario, pero bueno. A ver, primero creo que tocó un techo, ¿no? Aunque en algunos lugares, digamos, no lo veo bajando, pero lugares específicos.
Pero más allá de esa cuestión, me parece que hay dos detalles. El primero es sus propuestas tienen, sus tres principales propuestas tienen la gran mayoría de la población en contra, ¿no? Y de los que quedan en competencia es el que la gente me dice que preferiría que no sea el próximo presidente. ¿Okay? Con lo cual, digo, eso ya te pone un techo independientemente de la competitividad de él y cómo le vaya a los demás. Tengo la sensación de que está bien para ser un protagonista de la elección, pero no para pasar de esa instancia. Bien. Juan. Sí, creo que hace 3 meses era un momento muy afilado en donde todo el ecosistema político hablaba de sus propuestas. En las últimas 3 semanas se la pasó explicando discusiones, cierres, plata, quedó sigue envuelto en una dinámica compleja. Es cierto que pareció encontrar un techo y comenzó a haber una leve baja, y de la mano de esta baja popularidad de algunas de sus propuestas, inclusive en sus potenciales votantes, digo, no lo que lo trajo hasta acá, lo que lo puede llevar esa extra milla, ese rechazo a sus ideas es aún mayor. Lo cual ahí, de todas formas, la figura, y ahí creo que las elecciones provinciales demostró que es la figura, o sea, Javier Milei, punto, no hay Libertad Avanza, no hay liberalismo, no hay otro. Digo, es él la figura que nuclea potencialmente lo que puedo sacar, son 10, 12, 15 o 20, digo, pero tiene que ver con él y no con otras cosas. Sí, es como, lo bueno y lo malo está todo concentrado en él, no es su estructura. Correcto. Juan. El dueño de la agenda, digamos, hasta que empezó el proceso de negociaciones por el cierre de lista, los únicos temas políticos que tocaban la agenda pública eran las propuestas de Milei, para rechazarlas, para avalarlas, pero claramente ni Juntos por el Cambio, ni Frente de Todos, Unión por la Patria, pudieron instalar temas en la agenda que no tengan que ver con sus propios procesos internos de selección de candidatos. Lo único de lo que se habla. Por lo tanto, en ese punto, como él mismo lo dice, ya ganó, ¿no? Digamos, porque es el dueño de la agenda, es el tipo que impone temas más allá de la rosca. Después, si eso le alcanza electoralmente o no, va a haber que esperar, va a haber que esperar. Bueno, claramente él no ha logrado hacer un despliegue territorial potable, pero también es cierto que hay incentivos de otras fuerzas políticas para cuidarle un poco los votos en el momento en el que estén en el cuarto oscuro. Muy fino. Gracias a los tres, pudimos hacerlo en el tiempo previsto, así que les agradezco a Carlos, Juan, bueno, los dos Juan, por habernos acompañado y darnos un poquito esta mirada de una campaña a la que todavía le queda un mes, ¿no? Casi. Y nos faltan las generales, falta tiempo, pero bueno, interesante mirada para poner en el marco del análisis. Gracias a los tres. No se vayan, que ya tenemos más comunicación y marketing.